Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer una respuesta tal vez a una pregunta que tú te hayas hecho, ¿no? ¿Cómo conectar a lo que es Screen Mirroring o clonación de pantalla de tu televisión, tu proyector? En este caso lo voy a poner en práctica con un proyector si no tengo conexión a internet. Pues bueno, esto es posible, si se puede, a fuerza se necesita internet, pues déjame decirte que no necesitas internet. Y te voy a mostrar cómo hacerlo de la manera más sencilla. Para esto vamos a ocupar de un par de dispositivos. En este caso aquí tengo lo que es este teléfono que se va a hacer la función de clonar pantalla con lo que es el proyector, y de otro teléfono para que nos sirva como modem o como punto de acceso, como conexión wifi, ¿vale? Comencemos con el video. Y pues bueno, para esta funcionalidad de clonación de pantalla, duplicación de pantalla, como lo quieras conocer tú, solamente vamos a ocupar de dos teléfonos. Uno que se va a conectar, que va a ser la funcionalidad para que veamos el contenido en el proyector o en la televisión, no sé cómo lo quieras ver tú. Y otro que va a servir como punto de enlace, como conexión, como, pues sí, como unión de estos dos dispositivos. El dispositivo que va a funcionar como unión o como conexión, vamos a ponerlo en modo punto de acceso móvil, ¿vale? Este modo todos los teléfonos lo traen, tanto dispositivos Apple como dispositivos Android, incluso hasta las computadoras, así que no hay ningún problema para que puedas utilizar esto, ¿no? Aquí, como lo ven, entramos a ajustes y aquí lo tenemos, punto de acceso móvil. También la gente lo conoce como enciende el módem o el módem de tu teléfono, no sé cómo lo conozcas tú, ¿no? Solamente lo encendemos y te recomendaría ponerlo en contraseña sin seguridad o sin contraseña, ¿vale? Ahorita te voy a decir un poquito más por qué. Le damos en OK y de esta manera ya se habrá creado lo que es una red. Para esto no necesitamos tener datos móviles ni nada de eso. En este caso, este teléfono en específico ni siquiera tiene tarjeta SIM, ni siquiera tiene un chip para conectarnos a datos móviles, ¿vale? Para que lo tengas en consideración. Y bueno, una vez ya teniendo aprendida lo que es esta red de comunicación que no tiene internet, en nuestro teléfono, en nuestro proyector, en este caso en específico, también puede ser en una televisión, en una pantalla, lo que tú quieras, vamos a conectarnos a esa red Wi-Fi. En este caso se hace aquí desde configuración, entramos aquí, configuración de red, configuración Wi-Fi, y me voy a conectar a la red que acabo de prender, que pues es sin internet, ¿vale? En este caso la red la prendí con el teléfono que estoy grabando y es esta que se llama Poco F6. Le voy a dar en conectar, ahí como lo ven ya está conectado. No sé si enfoca mi cámara, a ver si ahí enfoca, pero ya está conectado, ¿vale? En este caso no tengo internet en el proyector. ¿Cómo sabemos que no tenemos internet o que sí tenemos? Me voy a ir aquí al navegador y me parece que si yo abro YouTube, alguna otra página, no me va a cargar porque no tengo conexión a internet, pero estoy conectado a esa red Wi-Fi, ¿vale? Como lo ven, aquí yo entro a YouTube y no me da conexión. Inclusive en la parte de arriba ya me aparece el aviso de que no hay conexión de internet. Ahí lo tenemos. El primer paso ya está hecho, ¿vale? También en nuestro televisor, en este caso este proyector lo vamos a poner en modo Screen Mirroring, que en este caso se hace con esta aplicación que se llama Miracast Receiver. En la televisión puede que tenga algún botoncito que diga clonación de pantalla o Screen Mirroring o lo que tú quieras, ¿no? Y ahora sí pasamos con lo que es el teléfono. En el teléfono, este va a ser el que voy a conectar para que vean el ejemplo, ¿no? Te digo, el que prendí la red es con el que estoy grabando, pero pues eso no se ve. Vamos a hacer lo mismo, directamente nos vamos a conectar a la misma red Wi-Fi que conectamos al proyector, que en este caso ya estoy conectado, que es esta que se llama Poco F6, ¿vale? Como lo ven, dice conectado el dispositivo, no se puede proporcionar internet. Como lo ven, ya estoy conectado. No, lo de la contraseña que te recomendé no ponerla es porque muchas veces en la televisión se hace muy complicado poner toda la contraseña y demás, así que sin contraseña pues solamente te conectas y listo. Y para que veas que no tengo internet, voy a hacer la misma prueba. Voy a entrar a YouTube y vemos que no me carga YouTube. Puedo entrar aquí donde viene suscripciones y no me carga en lo absoluto. Puedo entrar aquí en lo que es Facebook y tampoco me carga. ¿Por qué? Porque estoy conectado a la red, pero no tengo internet, no tengo acceso a internet. Esto, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como intranet. Es la conexión de dispositivos conectados a la misma red, pero sin conexión al exterior, ¿no? Para no ser tan técnicos con todo esto. Y bueno, una vez ya hecho todo este proceso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mira, en nuestro teléfono vamos a entrar a la opción de emitir pantalla, clonar pantalla, pantalla inalámbrica, como lo quieras ver tú. Esto lo puedes encontrar directamente en ajustes, en opciones de pantalla. Aquí mismo puedes buscarle y encontrarle dependiendo de la marca de tu teléfono. En mi caso, tengo el acceso directo bajando la barra de notificaciones y aquí lo tenemos. Mira, viene como emitir. Si yo le doy aquí,
vemos que me aparece el proyector, que en este caso es el HY300 Pro. Si yo le doy aquí, vamos a ver si se alcanza a ver en toda la toma. Puedo hacer screen mirroring. Como lo ven, aquí tengo mi teléfono, aquí está, y se está clonando la pantalla allá en la proyección. Yo sigo sin tener conexión a internet. Vemos que si yo entro a YouTube no me carga nada en lo absoluto, ni nada de eso. Aquí se me acaba de desconectar, creo que le moví algo, así que permítanme un momento. Ok, creo que ahora sí, lo volvemos a conectar. Aquí no hago trampas yo ni nada de eso, ¿vale? Creo que le di un clic con el mouse que estoy controlando, pero bueno, aquí como lo ven, sigo aquí. Si yo abro YouTube no me carga porque no tengo acceso a internet, aquí lo tenemos. Pero pues podemos ver, no sé, tal vez tengas alguna película en tu galería, en tus archivos y demás. Así que vamos a ponerla. Y bueno, para que no haya fallas ya le desconecté lo que es el mouse pero bueno, como lo ven aquí tenemos lo que es mi galería y allá en el fondo pues tenemos los archivos. Por si quieres poner aquí alguna película pues la podemos poner, ¿no? En este caso, para no meternos en temas de copyright y demás, voy a poner lo que es un video mío, que es este que tenemos aquí. Mira, si yo le doy aquí, el video se va a proyectar del lado de allá en formato, ahí lo tenemos, mira. Y ya podemos ver lo que son nuestras películas, nuestros documentos, sin necesidad de conexión a internet. Te muestro que todavía no tengo internet. Ahí se sigue reproduciendo el video, pero este es otro tema. Yo abro YouTube y no me cargan absolutamente nada. Notificaciones, suscripciones, nada. Entro a Facebook y no me carga absolutamente nada, ¿vale? Sigo sin internet. Y ya, pues básicamente esta es la manera de conectarnos a Screen Mirroring en un proyector, en una pantalla, lo que tú quieras, solamente haciendo uso de un dispositivo auxiliar que nos sirva como pues método de transferencia de datos, método unión, transferencia de unión, conexión de unión, como lo quieras ver tú. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.